Bueno, está el tema del estrés y está el tema de las emociones. Creo que esto también se habló bastante o se evocó bastante en las diferentes charlas. Y me atrevo a decir que somos seres fundamentalmente emocionales. Sí, podemos, está bien, somos seres humanos, tenemos la corteza prefrontal, todo el poder cognitivo, pero cada uno sabemos que frente a una situación de crisis emocional no podemos ni pensar. Es como que las emociones, todavía estamos en ese aprendizaje de cómo lidiar con nuestras emociones. Y lo que sabemos ahora bien, y gracias a todos los que hacen todo tipo de trabajo corporal consciente, es cómo las emociones están en el cuerpo. De hecho, cuando decimos sentí miedo, si lo queremos describir, todo lo que describimos son sensaciones del cuerpo, que el corazón me empezó a palpitar más rápido, que se me cortó la respiración, que sentí una opresión. Mucho de la carga que llamamos emoción es corporal. Si le sacamos la corporalidad, es como que queda solo una carcasa, digamos, pero no esa sensación que realmente relacionamos con las emociones. Y si bien hay patrones de cómo sentimos las emociones en el cuerpo, sabemos que esto no es tan lineal, que en general la mayoría de la gente puede pensar, no sé si ven el tercero de abajo, empezando acá desde la izquierda, cómo uno puede sentir que una depresión es una falta de energía en todo el cuerpo, con algo más oscuro, más frío. Eso es como en general sentimos ese sentimiento, esa emoción. Y traigo esto a colación porque hay muchas propuestas que tratan de explicar todo esto de forma muy lineal. Si tenés miedo lo sentís acá y entonces te pasa esto. Y en realidad no somos lineales ni somos todos iguales. Y cada uno sentimos diferentes y metabolizamos cada experiencia que tenemos de forma diferente. No podemos decir que lo mismo que le causó miedo, le dio miedo a una persona, le va a dar miedo a todas las personas. Entonces, por eso todo este nuevo paradigma que propone una visión bien personalizada e individualizada, ¿no? de lo que le está pasando a cada persona con lo que esa persona es, y no estigmatizar o tratar de clasificar nuevamente como si fuese todo causa-efecto de forma lineal. Bueno, y para unir estos conceptos a lo que quería llegar es esto, a lo que propone la psiconeuroinmunología, que desde los años 70 lo que demostró es toda esta interrelacionalidad entre todos los sistemas de nuestro cuerpo, ya no como sistemas aislados, sino entender que el sistema neurológico, endocrinológico, inmunológico, están todos conectados e interactuando continuamente de forma dinámica. O sea que, no tengo un puntero, pero arriba lo que dice es que temas de aislamiento social, de depresión crónica, de estrés crónico, afectan a nuestro eje neuroendocrino inmunológico, afectando directamente a nuestro sistema inmune. Y esto lo hace a través, sobre todo, de lo que es el eje hipotálamo, hipofisario, adrenal, y a través del sistema nervioso autónomo, secretando hormonas del estrés, como pueden ser el cortisol, la adrenalina, de forma que eso afecta directamente al microambiente tumoral, directamente al sistema inmune, que va a montar esa respuesta inflamatoria a nivel del tumor, de esas células que crecen descontroladamente, y va a afectar a esas células cediéndole el paso y dejando que sigan invadiendo y creciendo, o controlándolas y haciéndolas desaparecer. O sea que vemos que el control ese local de lo que puede ser un tumor localizado en un órgano, que en general un cáncer de mama, un cáncer de colon lo tratamos como algo muy puntual y localizado en un órgano, en realidad viene de una connotación global de ese ser humano, porque es ese sistema inmune que, digamos, se dio el paso a que ese tumor pudiese seguir creciendo, y ese sistema inmune está en directa correlación con todo lo que es el eje neuro-inmuno-endocrinológico. O sea, es por esto que postulo que el cáncer, por más localizado que sea, es una enfermedad sistémica desde el comienzo.